porque bienvenidos todas las personas que se unen a nosotros cada domingo en esta hora. Bienvenidos sean todos. Y este es un momento de, como siempre lo digo, de conocer y de conquistar el propósito por el cual fuimos creados y ser más que vencedores, porque esa es la herencia que Dios tiene para nosotros, que conociendo a Jesús se pueda cumplir ese propósito, se pueda cumplir el gran plan de los cielos en nuestras vidas. Y yo siempre les menciono me gusta cuando voy a predicar, decir, esta es la Biblia y este es el libro extraordinario, este es el libro sin igual. La Biblia contiene el mensaje del mayor amor, el amor santo, el amor perfecto, y contiene el mensaje de verdad porque habla de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha entregado su vida y la ha podido tomar por su propio poder. Así que en este libro que contiene la palabra de Dios está la medicina más poderosa que puede sanar a nuestra tierra y tiene el plan perfecto de salvación. Hoy es día de confesar que Jesucristo es nuestro Señor, de creer que Él venció, de que se complete en nosotros una restauración, una sanación del alma y que podamos experimentar la herencia de Dios en su voluntad. Nos comprometemos a anunciar con hechos siempre la buena noticia de salvación, hablando palabras de vida y de verdad, hablando palabras de poder y de victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Hoy el mensaje lo continuamos con la serie que hemos venido desarrollando hasta ahora, y es la serie de la alegría sin cadenas. Y el título del mensaje de esta tarde es el gozo de seguir el ejemplo supremo. ¿Y quién nos dejó el ejemplo supremo? Jesús, ¿verdad? Entonces, el gozo de seguir el ejemplo supremo. Recuérdense que cuando hablamos de gozo o de alegría, estamos hablando en este contexto es la alegría o el gozo que viene del reino de los cielos, que a pesar de todas las circunstancias, nosotros por la fe podemos tener esa convicción de acero, esa certidumbre, esa certeza al 100%, y sabiendo que como Dios es amor y tiene ese plan perfecto para con nosotros podemos experimentar ese gozo que es indestructible. Quisiera compartirles en esta tarde la historia real de un hombre que junto con su familia logró establecer una gran red de tiendas en los Estados Unidos. Este hombre comenzó su tienda en el garaje de su casa en 1972 con un préstamo solamente de $600. Luego de que esta cadena creciera y se estableciera por muchos estados de los Estados Unidos, en la década de los 80, perdieron el control de la administración y fueron presas de una deuda incontrolable. Es por ello que los bancos le amenazaban con cerrar su empresa. Su dueño en un momento exclamó, en el momento de la crisis, dijo, nos convertimos en esclavos de los prestamistas. Y se cumplió lo que dice Proverbios 22:7, que dice que el pobre trabaja para el rico y que el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Qué palabra tan sabia y tan real. Y vemos que nosotros hay tanta enseñanza en la Biblia y todos estos principios son como la ley de la gravedad. Son leyes, principios que se cumplen. Para salir de este gran problema tuvieron que hacer grandes ajustes en sus vidas espirituales, una revisión completa de lo que estaba pasando y cambio de los valores en su empresa. Como ellos creían en la Biblia, decidieron retornar a los principios que ella establecía y a sus mandamientos. Tomó años poder salir de estos problemas y nivelar la empresa, pero hoy en día es una de las empresas más fuertes que está en los Estados Unidos en su tipo. El dueño y fundador de esta empresa se llama David Green, Green como verde, y le estoy hablando nada más y nada menos que la cadena de tiendas de Hobby Lobby. David Green y su familia, que conforma su staff, se propusieron llevar los principios bíblicos a la empresa en todos los aspectos. Uno de los cambios que introdujeron es que tenían que tener una gerencia y un liderazgo que cultivara un conjunto de valores. Entre ellos destacaba llevar las deudas a su mínima expresión. Desde esa concepción decidieron hacer de su empresa un instrumento para apoyar y sostener la causa de Cristo, a través de la ayuda a iglesias cristianas evangélicas e instituciones como universidades cristianas
desarrollaron una trayectoria que ha dejado una huella imborrable en los Estados Unidos. Hoy en día no tienen deuda a largo plazo. Para la información que se recabó del 2010, Hobby Lobby había abierto más de 26 tiendas nuevas sin tener que pedir dinero prestado. Cosa que estaban rompiendo el paradigma del esquema tradicional que para poder crecer hay que endeudarse. Y está presente ahora en casi en todos los estados de los Estados Unidos y está conformada por más de 20.000 empleados. Es un monstruo de empresa. Para el 2010 habían hecho más de 50 ayudas y acuerdos con un valor superior a más de 300 millones de dólares. Imagínense esto. Esta gente, Dios le dio un corazón tan generoso y de fe que pudieron dar esa astronómica suma de más de 300 millones de dólares en donativos, ofrendas y obras de caridad para actividades cristianas, entre las que destacan la Universidad Liberty, las ofrendas que hicieron a la Universidad de la Biblia de Sion, a la Universidad de Bradford, que estaba en bancarrota. Lo mismo hicieron con muchas empresas y muchos casos que no tendríamos tiempo de mencionar tantos, pero en ellos destaca la ayuda que le dieron a la Universidad Oral Roberts. Esta universidad estaba a semanas de cerrar sus puertas y decidieron ofrendar más de 70, hicieron un primer abono, una primera ayuda con más de 70 millones de dólares en efectivo para salvar esta universidad. Para David Green y su familia, su motivación principal es poner los principios de Cristo y usarlos a través de su acción empresarial. Él dice que la clave del éxito es obedecer la palabra de Dios y ser muy agradecidos a Dios, principalmente con sus ofrendas y donativos, con ese corazón de amor y con ese corazón tan generoso. David Green expresa en su vida y en su trayectoria como empresario el gozo de seguir el ejemplo supremo. El ejemplo supremo es el ejemplo de aquel que vino a esta tierra, se encarnó, el verbo se hizo carne, como lo dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, ese verbo se hizo carne y vino por amor voluntariamente. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, entregó su vida, fue a la cruz del Calvario, vino a mostrar el amor del Padre, la rectitud, la santidad, la justicia y finalmente después que muere resucitó y ascendió a los cielos y desde allí ha de venir un día a juzgar a vivos y muertos. Esta historia expresa el cumplimiento de muchos pasajes de la Biblia. He citado en esta tarde dos. Por ejemplo, dice en Proverbios 22:4, en la versión Dios habla hoy, dice: la humildad y la reverencia al Señor traen como premio, óigase bien, trae como premio riquezas, honores y vida. Textualmente así lo dice esta versión. Y en el Salmo 126, del 5 en adelante, dice que los que sembraron con lágrimas, con gritos de alegría cosecharán. Dice, aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, aunque están en ese esfuerzo, dice, volverán cantando con alegría, con manojos de trigo entre los brazos. Es decir, aquí está estableciendo el Salmo 26, 5, y le invito a que busque su Biblia y vaya revisando esto, que establece un principio tremendo, que normalmente nosotros sembramos, aunque tengamos ese gozo, pero en la siembra se requiere tener la capacidad de esa disciplina, esa perseverancia, esa capacidad de sacrificarse, de repente abstenerse de muchas cosas, pero esa perseverancia durante los años, durante el tiempo, llegará un momento que se cumple esto, lo que dice el Salmo 126, lo que con lágrimas sembraron, con gozo cosecharán. Esta historia de David Green nos enseña varios principios. Yo les he traído 3 principios. Dice, esta historia nos dice que alguien puede ser fuerte, pero si esa persona aleja su corazón de Dios o es ignorante de los principios bíblicos, está destinado tarde o temprano al fracaso de una u otra manera. El segundo principio que podemos extraer de esta historia es que nos enseña es que Dios es Dios de amor, de oportunidades, de salvación, y que Él nos quiere y puede rescatar, no importa la gravedad y la magnitud de la situación. El tercer principio que podemos resaltar acá es que el éxito, para tener un éxito extraordinario, un éxito por encima de lo usual y que sea trascendente en el tiempo, que tenga valor, que tenga alta significancia, profundidad,
debemos poner en práctica lo que dice la Biblia acerca del amor a Dios y el amor al prójimo, no solamente con palabras, sino con hechos. La integridad, la perseverancia, la sabiduría, la paciencia. ¿Qué dice la Biblia acerca de las deudas y la generosidad? Entonces en esta historia se expresa cómo esa generosidad y esa gratitud a Dios por la salvación que tiene el cristiano se expresa en esas ofrendas, en esas grandes expresiones de gratitud. Hoy vamos a compartir el tema del gozo de seguir el ejemplo supremo. Quisimos entrar con esta ilustración de nuestra vida que lo podemos ver actualmente, pero vamos a viajar en el tiempo y vamos a irnos más allá de 2020 años más o menos, y vamos a ir al tiempo de los apóstoles y vamos a seguir usando la carta a los filipenses. Esa fue una carta, como yo lo expliqué en la prédica pasada, que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Es una de las varias cartas que él escribe desde la cárcel y es llamada la epístola o carta de la alegría. Es una de las cartas que más veces repite la palabra gozo, regocijo, a pesar de él estar en la cárcel. Él desde la cárcel era fuente para darle ánimo, fortaleza, consuelo, guía, sabiduría a los hermanos que estaban fuera de la cárcel. Y dice Filipenses 2, en el versículo 2 dice el apóstol Pablo, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. La palabra unánime habla de una unidad completa, una unidad plena, un acuerdo completo en espíritu, alma y cuerpo, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros, es decir, algo totalmente opuesto al egoísmo. Entonces vamos a leer esto rápidamente y después lo vamos a desglosar. Dice en Filipenses 2:5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Observemos el texto ahora parte por parte y comencemos a hacer una exégesis dentro de los principios de la hermenéutica. Cuando el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este mismo sentir. La palabra sentir en esta versión que estamos leyendo, que es la Biblia Reina Valera 60, ahí la palabra sentir significa mentalidad. Está hablando de la palabra actitud y con los mismos valores. Y nos está invitando a la iglesia que todos tengamos este mismo sentir, esta misma mentalidad que Cristo Jesús tuvo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el versículo 6 quiero llamar su atención, y lo que le voy a explicar ahora es extremadamente importante, y es algo que si usted incorpora en su aprendizaje hoy, le va a ayudar para toda su vida, para tener un correcto entendimiento. ¿Quién es Jesús a la luz de la Biblia? El versículo 6 dice: el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios. Ahí la palabra griega, que se traduce como forma, es la palabra morfé. Esta palabra morfé denota y da un rasgo distintivo, especial y característico de la persona o de una cosa. Se usa este significado particular en el Nuevo Testamento solo de Cristo, en esta cita de Filipenses 2, del 6 al 7. Y se usa para las dos frases. Dice, siendo en forma de Dios, y después más adelante dice, tomando forma de siervo. Forma de Dios y forma de siervo. Una excelente definición tomada del diccionario Vine, que a su vez cita
a la que hace el teólogo Gifford, dice, y es que es un lingüista experto en lo que es el griego, dice, morfé es así propiamente la naturaleza o la esencia, no en lo abstracto, sino que subsiste realmente en el individuo y que existe en él. De tal manera que cuando dice que Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, en otra traducción o una traducción más literal, apegada al griego, sería el cual siendo en sustancia y en esencia y en su naturaleza Dios Todopoderoso. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Y ahí está unida la palabra morfeteus, que es siendo en forma de Dios. Está hablando de esa naturaleza divina realmente e inseparable que hay en Jesús. Esta interpretación de forma de Dios es suficiente para concluir que la naturaleza y toda la esencia de la deidad está en Jesús y que no incluye en sí misma nada accidental o separable, sino que confirma que Jesús es eterno, porque Dios es eterno, Dios es increado. En el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte de cruz. Note usted que cuando termina el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, vamos al versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, ahí está la palabra griega que se llama kenosis. La kenosis se traduce como vaciarse, como que él renunció, él se despojó de su gloria divina a la plenitud. Por eso es que si usted revisa Juan, y le invito a que lo haga, le pido que compruebe lo que le estoy diciendo. Si usted se va al Evangelio según San Juan, capítulo 17, ve el versículo 3, el 4 y el 5. Cuando Cristo ya falta poco para que sea arrestado y sea crucificado, Cristo otra vez le dice al Padre, le dice, Padre Santo, glorifícame con ella gloria que yo tenía contigo como la que tenía antes de que el mundo fuese o antes de que el universo fuese. Es decir, cuando Cristo vino a esta tierra, Él se despojó de su gloria a plenitud para hacerse hombre y humillarse y darnos ejemplo a nosotros que sí se puede con la fe en Dios. Entonces Él se despojó de su gloria. Por eso es que cuando usted lee, hay un versículo en Juan 14, Cristo dice, el Padre es mayor que yo, pero Él está hablando de que el Padre es mayor que Cristo en ese momento en gloria, no en esencia, no en sustancia. Y entonces este pasaje confirma que Cristo, ¿verdad?, no se aferró a su gloria plena de Dios, sino que se despojó de ella, se vació de ella y vino a esta tierra. Pero antes de ser crucificado le dijo, Padre, glorifícame otra vez con aquella gloria que yo tenía antes de que el mundo fuese. De tal manera que cuando nosotros hacemos esa interpretación a la luz de todo el contexto bíblico, podemos ver y confirmar cómo Jesús es Dios. Y dice ese pasaje, finalmente, dice, sino que se despojó a sí mismo, hablando de lo que yo dije ahora, de la kenosis, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, vino a la expresión de mayor humildad. Jesús se hizo siervo para darnos a nosotros ejemplo de la humildad que nosotros deberíamos tener. Y finalmente se produjo en Jesús cuando Él continúa con su esencia de Dios y toma la naturaleza también de hombre, y esas dos naturalezas se unen. Es lo que en teología se llama la unión hipostática. Es decir, esa unión en la que nosotros podemos ver algo que solamente Jesús lo ha hecho. No hay otro líder religioso, nadie ha hecho eso, de ser 100% Dios y 100% hombre, como le dije ahora, que se conoce como lo que en teología se llama la unión hipostática. Y en el versículo 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, no fue cualquier muerte, fue llevado al tipo de muerte más vergonzosa, más dolorosa, más penosa, más degradante, que era que un hombre como él estuviese desnudo
en la cruz del Calvario, exhibido, expuesto ante todos, teniendo el mayor dolor en su cuerpo, porque todo tenía una, como ustedes saben, una corona de espina, tenía todos los azotes, los golpes. Los estudiosos dicen que tenía uno de los pómulos fracturados, tenía un ojo cerrado por los golpes, estaba desfigurado, dice proféticamente Isaías, hablando 700 años antes, en Isaías 53, capítulo 53, dice que no vemos hermosura en él, no vemos parecer en él. Es decir, proféticamente se decía que el Mesías en la cruz estaba irreconocible por toda la paliza, los golpes, todo el trauma, los traumatismos que sufrió físicamente, pero también una muerte horrenda donde cuando Jesús se hace pecado por amor a nosotros, para salvarnos, ahí se expresa el sufrimiento al extremo, físico y espiritualmente, y por eso dice que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en el 9 dice, estamos leyendo Filipenses 2:9, ahora en adelante, para los que se acaban de incorporar, busque su Biblia y acompáñenos. Dicen en Filipenses 2:9, por lo cual también Dios, el Padre, le exaltó hasta lo sumo, hasta el lugar más alto. Jesús como Mesías, estamos hablando de Jesús el hombre, el Mesías, Dios, el Dios hombre, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En la versión, una Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, dice, en la Reina Valera dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, pero en otras Biblias dice, para que ante el nombre de Jesús, es delante de Jesús, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. Está hablando, piense por un momento, está hablando que toda rodilla, es decir, sin excepción, toda la humanidad que ha nacido, toda la humanidad que ha pasado por esta tierra, un día, toda esa humanidad, todos, ya sean creyentes, no creyentes, de la religión que sea, del pensamiento que sea, aquí está diciendo que todos sin excepción, un día tendrán que doblar su rodilla y postrarse ante Jesús cuando estemos delante de la gloria de Dios, ya frente a frente en los tiempos finales, cuando tengamos que rendir cuenta delante del Señor. Entonces, esto que estamos leyendo ahora es algo impresionante. Yo estoy explicando esto y esto me conmueve y siento la responsabilidad de transmitir esto para que nosotros podamos entender la relevancia, podamos entender que esto es un conocimiento extremo, supremo. Estamos hablando de el Dios supremo, el único y sabio Dios, delante del cual se va a doblar toda rodilla. Ahora, vamos a darle aún más fuerza a esto. Vamos a irnos a 700 años antes y vamos a ver la profecía que Dios le da a Isaías y esta palabra donde Dios mismo está hablando e Isaías recoge esta palabra en su libro. En Isaías 45:23 dice, por mí mismo hice juramento. Aquí está hablando Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento, en hebreo, estaba esas palabras, ese nombre de Dios que eran 4 letras hebreas, que se conoce como el tetragramatón. Y que esas 4 palabras, unos rabinos en un momento de una corriente latinizada, decidieron colocarle las vocales de Adonai, y por eso esa palabra suena Jehová. Por eso es que esa palabra, bajo ese contexto, está bien, porque lo que hicieron fue colocarle al tetragramatón las vocales de Adonai, que significa el Señor. Pero también se cree que el sonido más probable que tuvo ese tetragramatón es la expresión Yahvé. Pero ese mismo Jehová o Yahvé, Dios Todopoderoso, está diciendo en Isaías 45:23, está diciendo, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces,
Dios está diciendo que ante Él se va a doblar toda rodilla. Después el apóstol Pablo cita este texto en Romanos 14:11 y el apóstol Pablo dice, citando Isaías 45:23, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es decir, el apóstol Pablo está ratificando que Dios dijo 700 años antes, en este pasaje, Dios dijo que ante mí se doblará toda rodilla. Ahora el apóstol Pablo hace la cita, pero como el apóstol Pablo está escribiendo en griego, dice la cita, vivo yo, dice el Señor. En el griego el apóstol Pablo no coloca el tetragramatón, sino que coloca la palabra kurios, que significa Señor, y Señor significa Dios Todopoderoso. Entonces está diciendo aquí, el Dios Todopoderoso dice que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Finalmente, el apóstol Pablo en Filipenses 8 en adelante, concretamente a partir del 10, el apóstol Pablo explica finalmente en Filipenses 2:10 y dice, para que en el nombre de Jesús o para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aquí se está confirmando finalmente que Jesús es Dios, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo que estábamos leyendo ahora de Romanos 14:11 dice, y toda lengua confesará a Dios, es lo que está hablando ahora este pasaje de Filipenses. Así que después de esta prédica, vuelva a leer esto y durante la semana, vuélvase a leer Filipenses capítulo 2 y si quiere durante este mes esté revisándolo porque allí hay algo maravilloso que Dios le va a hablar a usted, le va a mostrar la grandeza de Jesús. Finalmente, el apóstol Pablo, después que establece este gran fundamento de nuestra fe, el apóstol Pablo va a una aplicación y dice en Filipenses 2:12, dice, por tanto, cuando está esa expresión, por tanto, está hablando de una conclusión. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, ocúpate en tu salvación. Dios te dio salvación por creer en Cristo. Y ocúpate en esa salvación con temor y temblor, es decir, con respeto, con reverencia, valorando lo que es la salvación, porque tenemos vida eterna desde ahora hasta la eternidad, pero en comunión, en amistad con Dios, siendo heredero de todas las maravillas de Dios, lo cual debe producir en nosotros ese gran gozo de seguir el supremo ejemplo que nos lo dio Jesús. Dice en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Después el 14 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Hermano, cuídense de las murmuraciones, de las quejas. Uno de los grandes pecados que tuvo el pueblo de Israel en el desierto fue que se quejaban, murmuraban, tenían un corazón negativo, siempre estaban insatisfechos. Uno de los mayores pecados que podemos tener es, Dios nos da tantas cosas y hay personas que todavía están murmurando, quejándose, negativos, siempre insatisfechos, y eso es un gran pecado. Entonces dice, hagan todo sin murmuraciones y sin contienda. Nosotros tenemos que ser personas de paz, de amor, personas que estemos alejados de las contiendas y las peleas. Y el versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, valoren quiénes son ustedes, la identidad, la esencia, la naturaleza que son ustedes. Ahora el cristiano, por haber nacido de nuevo y haber recibido a Cristo, creer en Cristo de verdad, comprometerse con Jesús, ha nacido de nuevo y ahora es templo de Dios, tenemos una nueva naturaleza, una nueva identidad. Y el apóstol Pablo dice que nosotros entonces debemos resplandecer como luminares en el mundo, en medio de esta generación perversa y maligna. El apóstol Pablo, recordando y ratificando lo que Cristo dijo, que le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz y la sal de la tierra. En Filipenses 2:10, el apóstol Pablo dice, asido de la palabra de vida, es decir, agarrado,
sostenido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no corrí en vano, ni que en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, es decir, el apóstol Pablo está hablando que él sabía que le esperaba ser sacrificado por el imperio romano, sería martirizado y muerto por la causa de Cristo, dice, me gozo y me regocijo con vosotros. O sea, él aún sabiendo que faltaba un tiempo en el cual iba a ser ejecutado y muerto por la causa de Cristo, él decía, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y aquí en el 18 dice, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, porque el cristiano tiene una visión de vida eterna. Y es lo que yo decía, este gozo que recibimos de Dios va más allá del sufrimiento y va más allá de todo lo que podamos padecer en esta tierra. Pero ¿cómo es esta generación maligna y perversa que dice el apóstol Pablo? Esta lectura la voy a hacer ahora y te pido, tú que me escuchas ahora, mi querido, o cualquier persona que llegue a escuchar este mensaje, vamos a escuchar este mensaje con sabiduría, con honestidad y como una oportunidad de crecer, de ser sanos y de ser mejores. Ustedes saben que normalmente las personas que son rebeldes, cuando uno le hace una corrección, cuando uno le dice un error, un defecto, uno le da un consejo, normalmente la persona rebelde contraataca, se empeora, se endurece más, más bien se crea un problema y en vez de mejorar, lejos de mejorar, retrocede. Y esto que voy a leer ahora puede ser que a algunos le caiga mal, pero el objetivo no es que le caiga mal, el objetivo es que yo tengo la responsabilidad de que lo que dice la palabra de Dios, transmitirlo tal cual lo dice. Esa es mi responsabilidad. Yo soy un heraldo del mensaje de Dios. Y vamos a detallar ahora entonces cómo es esta generación adúltera y perversa, o lo que llama este pasaje, esta generación maligna. El apóstol está hablando de lo que existía en su tiempo, pero ahora en nuestro tiempo, este tipo de cosas que voy a mencionar ahora están iguales, pero han aumentado en complejidad, en cualidad, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, esto ha aumentado. Y dice Romanos 1:28, dice, y como ellos no aprobaron en tener en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Es una mentalidad que Dios no aprueba, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ojo, aquí está la palabra contiendas. Cuidado con esto. Dice en Romanos 1:30, dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Hay personas que uno le habla el tema de Dios y lo llaman a uno fanático y es todo un ataque y es como si uno estuviese cometiendo un delito por anunciar el mensaje de Dios. Y más bien este es un mensaje que es un mensaje para advertir qué cosas enferman nuestra sociedad y nuestro mundo. Entonces dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. ¿Qué es una persona injuriosa? Según el diccionario de la Real Academia, una persona injuriosa es una persona insolente. Ahora, ¿qué es un insolente? Un insolente es una persona orgullosa y una persona desvergonzada que no le preocupa para nada, que bueno, si lo ven en lo que lo vean, les rebala. Dice soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. En esta lista de estas cosas tan graves incluye desobedientes a los padres. Pudiésemos colocar también desobedientes a las autoridades, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, no se cansan de hacer el mal, sin misericordia, sin compasión, su corazón se ha endurecido, se ha enfriado el amor. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. En otra Biblia dice que merecen la muerte las personas que hacen esto. Esto lo está diciendo es Dios. No solo que estas personas hacen eso, sino que también se complacen con los que la practican. El apóstol Pablo está diciendo que en medio de esta generación no pierdas el gozo, no pierdas tu mirada en Jesús, porque cuando tengamos que ver situaciones como estas que nos pueden afligir, mantengamos la mirada en Jesús, que de Él proviene el gozo.
También dice en 1 Corintios 6:9, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ojo con la avaricia, ni los borrachos, aquellos que dicen, no, yo me emborracho en mi casa, eso no es malo. Aquí está diciendo, ni los borrachos, ni los maldicientes, aquella persona que todo el tiempo está diciendo cosas negativas acerca de Dios, del prójimo, de las circunstancias. Hay personas que en su boca siempre es un veneno. Entonces son personas que están siempre maldiciendo. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Es decir, el mensaje se le está dando a personas que eran esto, practicaban esto. Todos los cristianos éramos así. Pero dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Es decir, ser justificados, declarado inocente, sin culpa, sin un expediente del pasado, porque cuando Cristo perdona, borra todos los pecados y los olvida, así como dice Miqueas 7:19, que Dios lanzó nuestros pecados al que cree, y el que es discípulo de Cristo, dice que Dios lanzó los pecados nuestros a lo profundo del mar. Entonces este pasaje dice, y esto eras algunos, estoy leyendo 1 Corintios 6:11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Dice también en Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Está hablando aquí la carne está hablando de lo pasional, lo pecaminoso, de los malos deseos, las malas decisiones, la mentalidad corrompida. Dice, y estas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que es el deseo desmedido, desproporcionado, que no se sacia de las relaciones sexuales o de todo lo sensual, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Ojo, aquí el apóstol Pablo está diciendo, esta generación maligna, mire lo que tiene, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero contrastantemente el apóstol Pablo dice entonces en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, o sea, el fruto que viene por creer en Cristo a través del Espíritu Santo, de una comunión con Dios, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, dice otras Biblias, mansedumbre, que tiene que ver con esa humildad, con ese espíritu apacible, templanza, que significa dominio propio o autocontrol. Dice este pasaje, contra tales cosas no hay ley. En otras Biblias dice, no hay ley que cuestione o no hay ley que repruebe esto. Este es el fruto del Espíritu Santo que tiene 9 componentes y es una de nuestras riquezas que Dios nos ha dado, es la herencia que Dios nos ha dado. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos, que en algunas Biblias dice que son las concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En la Biblia del lenguaje actual dice, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos también obedecerlo en todo. Finalmente el apóstol Pablo hace una aplicación y el apóstol Pablo en Filipenses 2:19 habla de Timoteo como su discípulo y dice que Timoteo le obedece y le honra y tiene una relación como de padre a hijo. Y después en Filipenses 2:25 el apóstol Pablo habla de Epafrodito, que era su compañero de batallas, su hermano, su colaborador, y explica en este pasaje que Epafrodito estaba tan claro, estaban tan centrados en la importancia de la obra de Dios, que estuvo dispuesto a arriesgarse, y dice el texto que por poco pierde la vida por cumplir esa misión y ese servicio a los hermanos y predicar el evangelio. Y entonces ahí tenemos la aplicación, tenemos 2 ejemplos como después que está esa fe, esa identidad,
hay este gozo indetenible de seguir el ejemplo supremo. Quisiera, con este fondo musical que vamos a tener ahora, que vamos a hacer una oración final. Y como dice en Romanos 5:5, una de mis lecturas favoritas, dice, Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice el versículo 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en otras Biblias dice, en la Dios habla hoy, en la nueva traducción viviente dice, incapaces de salvarnos. A su tiempo, Cristo murió por los impíos. Es decir, nosotros éramos incapaces de autosalvarnos. Y siendo nosotros incapaces de salvarnos, Cristo murió por los pecadores. Dice Romanos 5:7, dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiese ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la buena noticia. A pesar de todas nuestras imperfecciones, a pesar de todos nuestros errores, Cristo murió por nosotros para darnos salvación, para que nuestros pecados sean borrados, olvidados y podamos ser amigos íntimos, para que podamos tener esa cercanía de amor y de amistad con el Dios Todopoderoso. Dice Romanos 5:9, dice, pues mucho más, estando ya justificados, seremos salvos por su sangre de la ira de Dios. Y dice Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos, porque consciente o inconscientemente nosotros éramos enemigos de Dios, según este texto. Romanos 5:10 dice que si cuando nosotros éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos y en Dios, nuestro Señor Jesucristo, por el cual también nosotros recibimos la reconciliación con Dios. Así que, hermanos, somos hijos, somos herederos. Haz esta oración conmigo de reafirmación. Señor Jesucristo, en esta hora te recibo como mi Señor y mi Dios Salvador. Señor, abrázame, tómame en tus brazos, Señor. Dame salvación, Señor. Toma mi mano y no permitas que me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Que tu gracia, tu amor, Señor, me abrace, me salve, Señor, y me dé ese nuevo nacimiento. Que pueda tener una vida nueva, una vida plena, victoriosa, una vida con significancia, con sentido. Hermano, una vida y vida en abundante, con amor, con poder. Una vida que nos permita vencer y ayudar a muchos, a miles, a creer también en Cristo. Así que esperamos que escuchar tus comentarios en Facebook. Estamos a la orden para servirte en nuestras redes, en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube, Pastor J.R. Zárate. Los amamos, los queremos, los tenemos en el corazón. Sigamos unidos y venceremos en Cristo.